¿Cuál es la importancia de permirreyes reian et legem conditores iusta decernum en la obra de Hobbes? De la obligación humana. ¿Toda ley humana obliga en conciencia? Que sí, consta de San Pablo a los Romanos capítulo 13, donde dice: Cui resistit protestati, dei ordinationi resistit. De este antecedente concluye el mismo apóstol que los súbditos deben obedecer a sus superiores. Non solum propter iram, sed propter conscientiam. La razón es porque el príncipe superior, cuando manda justamente, manda en nombre de Dios, según lo dice el capítulo 10 de San Lucas. Cui vos audit, me audit, et qui vos sepernit, me sepernit, como también se deduce del capítulo 8 de los Proverbios. Per meyeres reiant et legiums conditores justa decerunt. De esta doctrina se infiere que no hay alguna justa, que no obligue en conciencia, siempre que verdaderamente. Significado y descripción de permirreyes reiant et legum conditores justa decernum. Por mí reinan los reyes y los legisladores decretan lo que es justo. Palabras puestas en boca de la sabiduría divina por Salomón en sus proverbios. Para más información sobre términos jurídicos en latín, su significado y las máximas latinas jurídicas, además de permirreyes reiant et legum conditores justa decernum. Puede también interesarle los latinismos en derecho, los principios generales del derecho en latín, un glosario de palabra en latín de derecho romano con significado en inglés. Reflexión. Los pactos que no descansan en la espada son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. Se refiere, me parece, que en cambio el hombre cuyo goce consiste en compararse a sí mismo con los demás hombres, no puede disfrutar otra cosa sino lo que es eminente. Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. Por consiguiente, a pesar de las leyes de naturaleza, que cada uno observa cuando tiene voluntad de observarlas, cuando puede hacerle de modo seguro, si no se ha instituido un poder o no es suficiente grande para nuestra seguridad, cada uno fiará tan solo y podrá hacerlo legalmente, sobre su propia fuerza y mana para protegerse contra los demás hombres. ¿En qué consisten las ideas simples y las complejas para John Locke? El entendimiento humano de John Locke, 1632-1700. Locke es un contemporáneo de Descartes. Es el iniciador de uno de los aspectos más característicos del empirismo inglés, el componente asociacionista. Distinguió entre las ideas de la sensación e idea de la reflexión, y se combina entre sí mediante las leyes de asociación fundadas en términos aristotélicos. Las ideas principales de John Locke fueron cimientos de la sociedad capitalista moderna. Aunque estudió medicina y durante algún tiempo ejerció esta profesión, el filósofo inglés siempre demostró interés por los asuntos políticos, por lo que cuando se vio obligado a huir de Inglaterra, Francia y Holanda, comienza su andadura en el campo de lo político y social. También sentía una gran preocupación por los asuntos económicos y religiosos. Locke divide las ideas simples y complejas. Las primeras son las que la mente percibe por medio de la sensación y percepción. Las segundas son el resultado de la combinación de ideas simples, a la propia actividad de la mente. Le va a llamar Locke reflexión. A continuación vamos a explicar un esquema de John Locke. Ideas. Ideas simples. La mente las percibe pasivamente. En ellas está la sensación, experiencia externa, la reflexión, experiencia interna, y la sensación y reflexión. Dentro de la sensación hay cualidades primarias y cualidades secundarias. Después nos vamos a las complejas. La mente las produce activamente a partir de las simples.
En ella tenemos sustancias, cosas que existen por sí mismas, modos, manifestaciones de la sustancia, y relaciones, yuxtaposición de las ideas. La idea de sustancia y las ideas de relaciones. Las ideas de cualidades se presentan a nuestra mente formando grupos en los que suelen aparecer cualidades primarias y secundarias, asociadas a la misma experiencia con pequeñas variaciones, según los momentos, lugares y circunstancias en que tales experiencias se produzcan. Como no podemos concebir el modo en que tales ideas puedan subsistir por sí mismas, suponemos existencia de algo, de un sustrato que les sirva de soporte al que llamamos sustancia. La idea general de sustancia es el resultado de una inferencia realizada a partir de la existencia de cualidades que necesitan un soporte en el que existir, soporte que permanece desconocido para nosotros, pero cuya existencia y realidad queda suficientemente probada. Según Locke, con dicha inferencia, aunque tal idea de sustancia no sea ni clara ni distinta. Dada que las ideas simples proceden de la experiencia, de sensación o de reflexión, la idea de sustancia remite un sustrato material, por lo que resultaría difícil poder hablar de sustancias espirituales, a menos que añadiésemos la idea presente a la idea de sustancia, convirtiéndose así la sustancia en sustancia espiritual, modo en el que obtenemos también la idea de Dios a partir de ideas simples que obtenemos por la reflexión. Las ideas de relaciones. Además de las ideas de modos y de sustancias, tenemos ideas de relaciones, que resultan de referir una cosa a otra, o de comparar dos cosas entre sí, bien dándole un nombre a una de las cosas o a ambas, distinto al que tiene fuera de dicha comparación, o la idea misma de la comparación establecida entre ellas. La relación, no obstante, no forma parte de la existencia real de las cosas, sino que es algo sobreinducido, aunque no puede ser contraria a la naturaleza de las cosas entre las que se da dicha relación. De lo que parece seguirse que las ideas relaciones son puramente mentales. Entre estas ideas están las ideas de casualidad e identidad respecto a la idea de casualidad. Locke entiende por causa aquello que produce una idea, simple o compleja, y por efecto lo producido, aquello que produce cualquier idea simple o compleja, denotamos por el nombre general de causa, y aquello que es producido por el nombre de efecto. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho civil y el derecho natural en Rousseau? Este tránsito del estado al estado civil produce en el hombre un cambio muy notable, sustituyendo en su conducta al por la justicia, dando a sus acciones la que antes les faltaba. Solo entonces es cuando, sucediendo la voz del impulso físico y el derecho al apetito, el hombre que hasta aquel momento solo se miraba a sí mismo, se ve obligado a obrar según sus otros principios, y a consultar con su antes de escuchar sus inclinaciones. Derecho natural. En el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, se apunta a la idea central de su pensamiento. El contrato social constituye la otra gran obra de su teoría política. El discurso es una crítica a la sociedad civil. La divisa de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, no estaba lejos de los ideales políticos y plasmados en sus obras y a sus fundamentos. La desigualdad entre los hombres es base de la sociedad civil, origen de los males del hombre y la que lo corrompe. La hipótesis del estado de naturaleza había sido defendida. Desde perspectivas distintas y opuestas, los juristas del derecho natural consideraban que los hombres eran libres e iguales en este estado de naturaleza. Unos y otros vieron en el pacto y contrato el medio convencional de establecer la sociedad, que en todo caso es un sitio mejor. Rousseau disiente.
El estado de naturaleza lo plantea como la contraposición naturaleza-sociedad. La naturaleza es buena, la sociedad corrompe. En esta, el hombre es esclavo, dominado por el poder del más fuerte. El hombre era libre, deseoso solo de conservar la vida satisfaciendo sus necesidades naturales, sin necesidad del trabajo para vivir, sin necesitar el hogar, sin lenguaje, pero sin guerra, sin necesidad alguna de los demás, aunque también sin deseo alguno de hacer daño. Derecho natural. En el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, se apunta a la idea central de su pensamiento. El contrato social constituye la otra gran obra de su teoría política. El discurso es una crítica a la sociedad civil, la divisa de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. No estaba de lejos de los ideales políticos plasmados en sus obras y a sus fundamentos. La desigualdad entre los hombres es base de la sociedad civil, origen de los males del hombre y la que lo corrompe. La hipótesis del estado de naturaleza había sido definida desde perspectivas distintas y opuestas. Los juristas, el derecho natural, consideraban que los hombres eran liberales e iguales en este estado de naturaleza. Unos y otros vieron en el pacto o contrato el medio convencional de establecer la sociedad, que en todo caso es una situación mejor. El ginebrino de la relación: derecho de vida, esclavitud. Si bien la esclavitud ha existido desde la antigüedad, el primer instrumento internacional que condenó esta práctica fue la Declaración de 1815 relativa a la abolición universal de la trata de esclavos, la Declaración de 1815. El movimiento abolicionista se inició con objeto de poner término a la trata de esclavos en el Atlántico y liberar a los esclavos en las colonias de países europeos y en los Estados Unidos de América. Existe un gran número de acuerdos multilaterales y bilaterales que datan del principio del siglo XIX y contienen disposiciones por las que se prohíben esas prácticas tanto en tiempo de guerra como de paz. Se ha estimado que entre 1815 y 1957 se aplicaron unos 300 acuerdos internacionales relativos a la abolición de la esclavitud. Ninguno de ellos ha sido totalmente efectivo. La Sociedad de las Naciones. El proceso por el cual Kant llegó al concepto entendimiento. Entendimiento en Immanuel Kant es la espontaneidad del conocimiento, su capacidad de producir representaciones. El entendimiento se encarga de pensar el fenómeno, aplicándole una serie de categorías que son consecutivas de nuestro modo de conocimiento. El entendimiento, por tanto, va analizando el fenómeno, tratando de aplicar alguna de sus categorías al mismo, aspirando a la comprensión. Kant no le da importancia al entendimiento que a la sensibilidad. El entendimiento y la razón son dos formas del conocimiento en la filosofía de Kant y de Hegel. De acuerdo con la teoría de Kant, todo nuestro conocimiento comienza a merced de los sentidos, pasa luego al entendimiento y culmina después en la razón. El entendimiento introduce el orden, unifica los datos de los sentidos con arreglo a las leyes que los hace inherentes. Según Kant, las sensaciones que surgen gracias a la acción de la cosa en sí, incognoscible, sobre los órganos de los sentidos, se ordenan con ayuda de las formas a priorísticas de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, y del entendimiento, las categorías de unidad, multiplicidad, causalidad, posibilidad, necesidad y otras. El entendimiento da forma al contenido sensorial, y por esto entra al conocimiento de las cosas no como son, sino como aparecen. ¿Por qué el libre albedrío es la conditio sine qua non de la ley moral universal? Los seres humanos poseemos un concepto a priori basado en nuestras instituciones, sobre una capacidad que conocemos comúnmente como libertad, libre voluntad o libre albedrío.
Desde un punto de vista preliminar, podemos atribuir a dicho concepto dos características fundamentales. Uno, posibilidades alternativas de decisión y acción, y dos, control último sobre nuestras decisiones y acciones. En la literatura acerca de la libertad y la responsabilidad moral, a menudo se ha tratado ambos temas conjuntamente y en muchas ocasiones se ha considerado al libre albedrío como condición indispensable para la responsabilidad moral. No obstante, no existe un consenso generalizado acerca de esta relación. Tanto el compatibilizo como el incompatibilizo se sustentan en los cimientos de una verdad lógica, la premisa: ¿el determinismo es cierto o no lo es? La tensión entre el Ding an sich con el Rechnung en Kant. La oposición que Kant establece entre ambos mundos es de carácter epistémico, más allá de sus indudables connotaciones prácticas. En efecto, observaremos que se trata de una oposición esencialmente vinculada a la adopción de una doble perspectiva a partir de la cual han de ser consideradas las acciones humanas, atendiendo a los intereses de la razón práctica. La necesidad de pensar en un mundo intangible se funda para Kant en el interés práctico de la razón, facultad naturalmente orientada a la búsqueda de lo absoluto o incondicionado. En este sentido, afirma el filósofo, que nos hallaremos naturalmente inclinados a pensar un mundo intangible y un ser supremo, todos noumena, porque la razón solo en estos como cosa en sí mismas encuentra la perfección y satisfacción que nunca puede esperar de la derivación de los fenómenos a partir de sus fundamentos homogéneos, y porque los fenómenos se refieren realmente a algo diferente de ellos, y por tanto completamente heterogéneo, ya que los fenómenos presuponen. ¿Qué es etnicidad en Hegel y cómo se diferencia de la moralidad? Este es el sentido que tiene el concepto más importante de la teoría ética hegeliana, el concepto de Sittlichkeit, que se ha traducido por vida ética o eticidad, y que yo propondría considerar como equivalente a ethos, en el sentido de conjunto de normas o de una suerte de código normativo, pero un código operante y sostenido por el modo de vida efectivo de una comunidad. La etnicidad, del griego estos como carácter o forma de ser de cada ser o individuo, es la educación de valores. Posee dos dimensiones que son social y la moral. La etnicidad es una unidad dialéctica de la moralidad con la socialidad. El bien no debe ser, es tal y como históricamente se presenta en este mundo. Es esto lo que Hegel llama etnicidad, que quiere decir costumbre en sociedad, civilización. La única moral concreta es la realización del bien, que es la libertad como toma de conciencia de la necesidad.